also need to understand is that Joe Biden's Bidenomics has led to the loss of $10,000 of spending power for the average family. When you see 16% inflation, your gas is up 40%, your food is up 20%, your electricity is up 20%. Bienvenidos al Ray Studios. Quien está hablando es Tim Scott. Ya empezó el debate presidencial. Vamos a traducir, vamos a ver lo que está pasando, vamos a ver cómo ellos hacen. Este es Tim Scott, el cual está asustado en hablar, pero vamos a reportarlo todo. Bienvenidos al Ray Studios. Cortamos los taxes en 70%. Returning to the average family $4,000. If you don't send it to Washington, we can't spend it. That's good news for the American people. Okay, but just to follow up, you did during the Trump administration. Durante la administración de Donald Trump. 4.4 trillion, 4.1 trillion, 1.7 trillion over the course of that administration. That's a lot of money. There's no doubt that during the Trump administration, when we were dealing with the COVID virus, we spent more money. But here's what happened. Durante la administración de Trump, cuando estábamos lidiando con el COVID, gastamos mucho dinero, pero teníamos un desempleo bajo de 3.5 para la mayoría de la población. Para los afroamericanos, para los hispanos, el desempleo estaba muy bajo y la inflación estaba en un 2%. Bajo Joe Biden hemos visto lo opuesto. Hemos visto la inflación explotar en 12 aumentos de intereses federales. Mike Pence ahí está interrumpiendo. Mr. Vice President. Mr. Ramaswamy, let's go. Why should voters choose you? ¿Por qué deberían de escogerte a ti, señor Ramaswamy, cuando no tienes experiencia en política? Básicamente eres alguien limpio para la gente y solo has votado en 2 elecciones presidenciales. Déjame responder la pregunta. ¿Quién es este flaco con este apellido chistoso y qué hace en este escenario? No soy un político, tienes razón. Soy un hombre de negocio. Mis padres vinieron a este país sin dinero y yo he fundado compañías multimillonarias. Aquí está mi esposa y hemos tenido 2 hijos y ese es el sueño americano. Estoy preocupado que ese sueño americano no va a existir, al menos que hagamos algo. Y creo que va a tomar alguien de afuera, porque desde mucho tiempo estos políticos en el Partido Republicano no han hecho nada. Yo traje una visión de qué significa ser un americano. Si tú tienes la llave de un carro, no se lo das a las personas que dañaron el carro en el primer lugar. Por eso en esta carrera simplemente ahora nos estamos calentando. To turn around this economy that we've heard all of these voters talking about tonight, then Mr. Ramaswamy, who is a successful entrepreneur nationally right now, he's beating you in the polls. Well, I don't care about polls. Nikki Haley. Ramaswamy te está ganando en las encuestas. No me importan las encuestas. La verdad es que Biden no nos hizo esto. Los republicanos nos hicieron esto. They left us with 90 million people on Medicaid, 42 million people on food stamps. No one has told you how to fix it. I'll tell you how to Nadie fix te ha dicho cómo arreglar este problema. Yo te diré cómo arreglar este problema. Deben de parar los gastos, deben de parar de tomar prestado. Deben de saber que este dinero es de los contribuyentes, este dinero no es de ellos. Tienes a Ron DeSantis, a Tim Scott, tienen a Mike Pence. Todos han votado para aumentar el límite. Y Donald Trump añadió 8 trillones a nuestra deuda y nuestros hijos nunca nos perdonarán por esto. Y al final del día, cuando miren al presupuesto del 2024, los republicanos piden por 7.4 billones de dólares y los demócratas piden por 2.4 billones de dólares. Tú me dices a mí, ¿quiénes son los que están gastando? Creo que es tiempo de cambiar esto. Personas, mi gente del Ray Studios, ¿me escuchan? Dale me gusta a este video que estamos traduciendo. Dale me gusta a este video. Comprar comida es un gran problema para las personas. Culpas a la administración de Biden por el incremento. Pero como vicepresidente, tu administración gastó mucho más que otras administraciones antes del COVID.
Gracias por la pregunta. Gracias por dejarme responder. Estoy orgulloso de lo que hicieron la administración de Donald Trump y Pence. En 4 años reconstruimos los militares. Ahora, te preguntaste quién es el que está más preparado. Y con el respeto de todos ellos aquí, y de las personas que están mirando, soy el que está mejor preparado, el que tiene más experiencia, el que tiene más calificaciones, probado en este camino. Era líder en el Senado en los Estados Unidos. Teníamos un buen crédito de AAA como vicepresidente de los Estados Unidos. Arreglamos los militares de todos los cortes que hicieron en la administración de Obama. Soy de los que dice que tenemos que lidiar con el problema a largo tiempo de la deuda nacional. Vivek dijo que el presidente no lo puede hacer todo, pero tengo noticias para ti. He estado en la Casa Blanca. El presidente tiene que confrontar cada crisis que enfrentan los americanos. Yo pondré a nuestro país de nuevo en el camino para la prosperidad y para ser fiscalmente responsable. Coño, comió bien Mike Pence. Hoy comió bien. Esto no es tan complicado. Hagan más energía nuclear. Y también saquen coal, carbón. Estabilicen el dólar americano. La única guerra que voy a declarar es una guerra al Estado que sigue cobrando los taxes. For me, it's pretty simple. That's something a U.S. president can do with focus, and I'll deliver on it. Let me explain it to you. Vivek. Déjame explicarte, Vivek. I'll go slower this time. Voy a hablar más lento esta vez. Look, I was a House conservative leader before it was cool. Yo era líder conservador de la Cámara antes de que era cool. Yo fui de los responsables en bajar la deuda nacional de los Estados Unidos. Yo he balanceado presupuesto y he cortado taxes. Joe Biden ha debilitado este país. Ahora no es el tiempo para... ahora no es el tiempo. ¡Diablo, lo estamos tomando! Ahora no es el tiempo para poner un candidato que estará en training. ¡Mielquina! ¡Coño, pero Mike Pence on fire! ¡Me sorprendió Mike Pence! 30 seconds. Oh, my God. And you are up, Governor DeSantis. So here's the thing. Why are we in this mess? Part of it, and a major reason, ¿Por qué estamos aquí en este desastre? Es por cómo este gobierno federal manejó el COVID cerrándonos a todos. En Florida, en Florida mantenimos nuestro estado libre y abierto. Nunca dejaré que el Deep State te encierren de nueves. No tomas a alguien como a Fauci y lo abrazas. Le dices a Fauci, tú estás despedido. Pero Ron DeSantis, le robaste la frase a Donald Trump. Le robaste la frase a Donald Trump, Ron DeSantis. Vámonos, que esto está bueno hoy. Ya todo el mundo que dijo todo lo que se memorizó, vamos a hablar realmente. La realidad es... Vamos a divertirnos hoy. Tienes un grupo de personas políticos que son marionetas diciendo eslogan. La elección que elegimos ahora es: ¿quieres una marioneta o quieres un patriota que hable la verdad? Queremos revolución. Queremos una revolución americana en vez de las marionetas. Recuerda darle me gusta a este video. El debate está bueno. El debate está bueno, mi gente. El Rey estudia presidente.
Well, Go. great. Thank you, Martha. And of course, I'm from a town of 300 people. It's a big deal. ¿Quién es to este? get on this stage with all these folks. But El gobernador de North Dakota, que es de un pueblo pequeño, y que muy humilde. No estamos humildados, mi brother. ¿Qué es lo que tú dices? A little too literally when they said go to Milwaukee and break a leg. So, but I do want to say on this, we're missing something. We can't just talk about the Biden economy. Nos falta algo. No podemos solamente hablar de la economía de Biden. You're all tied together. We, of course, we're paying too much for our energy in our state in our country right now. But part of the reason why is because the Biden policies on energy. We've got a plan right Hemos now. perdido la energía, la independencia energética y muchas veces es por las políticas de Joe Biden. Estamos subsidiando a China. We're just trading OPEC for Sinopec. And then belatedly, the Biden administration says, no, we're going to put sanctions on Russian oil. Well, we put sanctions on Russian oil. Well, then it's 20% off. Who's buying it? China. So Y dijimos que le íbamos a poner sanciones al petróleo de Rusia, pero ¿quién se lo está comprando ahora? China se lo está comprando. Or it's being powered by oil and gas at 20% off. And every farmer in this country would like to buy diesel at 20% off, just like they're buying it in China. Governor Hutchinson, quickly. Ese es el gobernador de North Dakota. Se aprendió eso y vino a decirlo. Thank you, Grant. Delighted to be here tonight. And let me just tell you that I'm a pro-life governor. Yo soy un gobernador pro vida. Tengo un récord conservador donde he bajado los taxes en mi estado. He creado un surplus de $2 billones por encima del presupuesto. Me he asegurado de que bajemos el tamaño del gobierno. After I left government than when I took over as governor 8 years ago. I tell that because that's what we need in Washington, D.C. Digo eso porque es lo que necesitamos en los Estados Unidos. Necesitamos a alguien que pueda restringir al gobierno federal, que pueda bajarle el tamaño al gobierno federal. Non-defense workforce. That's a specific pledge to make that attacks the administrative state. Déjame aplaudir a algunos de los que están aquí, que han tenido éxito en negocios. Yo he sido un fiscal federal. Él fue jefe de la DEA. Tengo experiencia que es importante para el futuro de este país y para ser el presidente de este país y para ser líder con soluciones positivas para el país. Más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas todavía no se han encontrado en Maui, en Hawái. El gobernador y la Casa Blanca dicen que el cambio climático fue que amplificaron los efectos de los incendios en Hawái. Okay. La ola de calor ha aumentado y ha roto los récords y el mar se ha calentado mucho en Florida. Uno de los problemas para la juventud es el miedo del cambio climático para los jóvenes. ¿Cómo ustedes van a lidiar con ese miedo para los jóvenes para que voten con ustedes sobre el cambio climático? Climate change. Raise your hand if you do. Look, we're not school children. Let's have the debate. I mean, I'm happy to take it to start. Alexander. Wow. La pregunta es cómo crees en el cambio climático que es hecha por el hombre o no. Y Ron DeSantis dice, no somos niños de la escuela ni profesores, vamos a hacer el debate. Treats Republicans versus Democrats. Biden was on the beach while those people were suffering. Biden estaba en la playa cuando esa gente estaba sufriendo. Y Biden dijo sobre qué iba a decir sobre eso, dijo sin comentarios. Debes estar presente, debes estar ahí, debes de ayudar a las personas. So, is that a yes or is that a yes? Is that a hand raise? You do not. I think it was a hand raise for him, and it's my hands are in my pockets. No, I didn't raise a hand. Let us be honest as Republicans. I'm the only person on the stage who isn't bought and paid for, so I can say this. The climate change agenda is a hoax. Yo soy el único que no lo han comprado aquí. Yo soy el único que no lo han comprado aquí. The anti-carbon agenda is the wet blanket on our economy. And so the reality is more people are dying of bad climate change policies
than they are of actual climate change. Governor Haley, are you bought and paid for? Down by Hold on, hold 98% in the on. last century. Listen. Wait, hold on. I've had enough. I've had enough already tonight. Oh, Of a guy who sounds like ChatGPT. estoy quillado de un hombre que suena como ChatGPT, un maldito flaquito que no sabe dónde salió. Who stood in the middle of the stage and said, "What's a skinny guy with an odd last name doing up here?" was Barack Obama, and I'm afraid we're dealing with the same type of amateur standing on stage tonight. Un flaquito con un nombrecito raro que se paró aquí en el escenario. Se me parece mucho a Obama. Estamos lidiando con otro Obama. Hold on. Governor Haley, would you like to respond? Are you So bought and Brett, paid what I for? would like to say is the fact that I think this is exactly why Margaret Thatcher said, if Es you verdad want que Donald something Trump no said, debió ask de a ir. man. If you Donald want Trump le voy a dar something la done, ask razón, a porque woman. que es un bloqueo. Y eso es lo que yo quiero, un debate, una pelea, lo que yo quiero. First of all, we do care about clean air, clean water. We want to see that taken care of, but there's a right way to do it. And the right way to do it is, first of all, yes, is climate change real? Yes, it is. But if you want to go and really change the environment, then we need to start telling China and India that they have to lower their emissions. Ok, sí, el cambio climático es real, pero si queremos hacer un cambio, debemos de decirle a China y la India que bajen las emisiones. Because he doesn't understand all these electric vehicles that he's done, Todos, what that does. Half of the batteries for electric vehicles are made in China. la mitad And so de las that's baterías not para los helping the carros eléctricos están environment. hechos You're en putting China money in China's pocket, and y Biden ponen did that. billones en So, los bolsillos first of de all, I think China. we need to En acknowledge primer the lugar, truth, tenemos which que is saber la these verdad. subsidies are not working. We Estos also need to subsidios a take on China no the están international funcionando. world and say, okay, India and China, you've got to stop polluting, and that's when we'll start to do Debemos de something. decirle a China y a la India que deben de parar de contaminar. I'm sorry. Are you bought and paid for? Absolutely ¿Estás not. comprado? Here's what the American people deserve is a debate about the issues La that gente affect se their merece lives. un debate sobre los Going back problemas, and forth, being childish no is not una helpful to the discusión de American people niños. to decide on the next leader of our country. Number one, wait a second. Number two, Número uno. Y número as a dos, kid who grew up in a single-parent household mired in como un poverty, niño que I creció wonder, en una was casa the de American dream real for una sola kids madre, who were devastated by poverty, siento por devastated los by the niños que están challenges of devastados life? por la I pobreza. came to the conclusion that Vine America can a la do for conclusión. anyone what she's done for me if we focus on restoring hope, creating opportunities, and protecting America. If we want the environment to be better, and we all do, Si queremos que el medio ambiente esté mejor y todos queremos, debemos de traer nuestros trabajos de China. Cuando traigamos los trabajos de China, tendremos una mejor economía. America has cut. I'm a Southern boy, I talk slow. So Yo soy del sur, hablo lento. that was quick. America has cut our carbon footprint in half in the last 25 América ha years. cortado las emisiones de carbón por mitad. Continuing to increase. Africa, Y los- 950 million people. India, over Y los que a billion. siguen incrementando las emisiones de carbón, dañando el medio ambiente, son África, India, China. Devastating our own economy. Let's bring our jobs Vamos home. a traer nuestros trabajos a casa. Topics to get to. Yeah, we do. We thank you all. Thank you, Senator Scott. So coming up next, the candidates will weigh in on what could be a defining issue in the 2024 campaign. The first Republican debate. El primer debate republicano. ¿Qué les parece el primer intercambio? Número uno, me pareció una discusión de niños en las escuelas. Me pareció un poco ridículo, pero entretenido. Así es que deben de ser los debates, sí deben de atacarse, sí se faltan el respeto un poco, sí se confrontan, sí discuten, that's okay, esa es parte del debate. Cuando Donald Trump estaba en el 2016 en los debates presidenciales, fue así, fue un poco caótico, pero fue entretenido, muchos salieron bien parados, otros salieron mal parados. Aquí pude ver que ninguno lo ha hecho tan mal, porque los debates no son algo tan civilizado, mi gente. No esperen que será todo educación. Los debates son una pelea de perros en el lodo. Si nosotros estamos, yo personalmente disfruto a estos políticos matándose en el escenario, sí, con ideas y con argumentos. Now, mi opinión de lo que estaba viendo. Vi que Mike Pence tenía un poco más de energía, habló bien.
Vivek Ramaswamy, que es el outsider, lo estaba atacando a todos. Él vino con la estrategia de Donald Trump diciendo que él es el único que no está comprado, que él tiene su propio dinero, que es un hombre de negocios y que sabe qué hacer con la economía. A lo cual Chris Christie, el ex gobernador de New Jersey, el gordito, le dijo, oye, pero hold on, este tipo viene aquí a insultar a los políticos diciendo que estamos comprados, pero es un hombre que no tiene ninguna experiencia, se me parece aquí a un Obama. Si las personas votan por él, cometerán el mismo error. Después hay varios candidatos que parece que los pusieron ahí, alguien los puso ahí que nadie los conoce, pero son gobernadores. Está el gobernador de Arkansas y también está el gobernador de North Dakota, que está aquí presente también. Now, dice Flor que le gusta lo que dice Vivek Ramaswamy. Sí, Vivek Ramaswamy es muy inteligente, sabe lo que está hablando, pero vamos a ver cómo él se defiende con estos demás políticos, porque Vivek Ramaswamy es un poco muy polite, muy educado, muy bien. En estos debates tú puedes ser educado, puedes ser bien, pero tienes que ser letal a la hora de responder y a la hora de atacar. Porque si quedas en ridículo delante del público, no vas para ningún lado. Estos debates son decisivos. Yo quería que Donald Trump asistiera a los debates como algo de democracia. Como Donald Trump, dime qué tienes, dime qué dirás. Pero que Donald Trump ya está aprobado en los debates. Y Donald Trump está aprobado en la presidencia, ya sea que no te guste o ya sea que te guste, pero se sabe lo que se puede esperar. Yo pienso que los niveles de debates de Donald Trump sí pueden ser diferentes a estas personas, y si Donald Trump participaba en esos debates, lo iba a perjudicar. Donald Trump no iba a salir ganando, porque ellos lo iban a atacar todos a él. Él iba a ser el punto blanco de ataque, y Donald Trump dijo, todos me van a atacar. Hay algunos puntos que les pueden dar de la pandemia, de la respuesta al COVID, de Fauci, controversias, el Capitolio, el 6 de enero, lo iban a atacar. Donald Trump dijo, no voy a participar aquí porque me van a dar todos, y ahí yo lo veo más claro lo que iba a pasar aquí. Entonces, más de lo que estamos viendo aquí, miren, los que están aquí participando. Oh, pero ya vienen pronto. Hold on, let me see. So, los que están aquí son Asa Hutchinson, que es el gobernador de Arkansas, Chris Christie, ex gobernador de New Jersey, Mike Pence, ex vicepresidente y también senador, Ron DeSantis, gobernador de Florida, Vivek Ramaswamy, que es un hombre de negocios, Nikki Haley, que era la ex gobernadora de Carolina del Sur, Tim Scott, senador de Carolina del Sur, y Doug Burgum, gobernador de North Dakota. Doug Burgum era el que nadie conocía. Yo lo había visto, pero no sabía ni que estaba participando ese hombre. Por otro lado, vamos a ver si lo vemos aquí. Donald Trump tiene una entrevista también. Miren aquí, se los voy a poner un poco para que vean esto. Y, ok, ese yo lo quito. Estamos en vivo, mi gente del Radio Studios. Un saludo para todos los que están viendo este canal, los que están en el trabajo, mis camioneros que amo y adoro, que me están viendo en el Radio Studios, donde quiera que se encuentren trabajando, siempre están pendientes. Un saludo para todos ustedes. Miren lo que les voy a... Oh, ya empezó el debate. Abortion rights in this country. Van a hablar sobre el aborto. In red states, there are more swing state referendums that are coming up as we head into the elections as well on this. So, Governor Haley, what do you say to your party? ¿Qué le dices a tu partido y a tu estado? A 6-week abortion law as well, especially the impact on women suburban voters across this country. Thank you, Martha. I am unapologetically pro-life. Soy pro vida, no porque el Partido Republicano me lo diga, y es porque mi esposo fue adoptado y 2 de mis hijos son adoptados también. Debemos de no... Es algo muy personal para cada persona. Ahora está en manos de las personas. Cuando hablamos sobre una prohibición federal, vamos a ser honestos. Esto va a tomar la mayoría de la Cámara de Representantes. Para poder hacer esto, necesitamos tener consensos.
Vamos a estar de acuerdo que vamos a alentar la adopción. Can't we all agree that contraception should be available? And can't we all agree that we are not going to put a woman in jail or give her the death penalty if she gets an abortion? Vamos a estar de acuerdo que no vamos a matar a una mujer ni a ponerla en la cárcel si ella tiene un aborto. No vamos a demonizar la situación. Paren de demonizar la situación. Gobernador DeSantis, usted firmó la ley de 6 semanas antiaborto. What do you say to him and others who say politically that is a tough thing to sell nationally? Es algo muy difícil de vender nacionalmente. Nosotros tuvimos la victoria más grande en la historia del Partido Republicano en Florida. En segundo lugar, debes de hacer lo que crees que está correcto. Yo creo en Provida. Estoy orgulloso de firmar la ley de las 6 semanas de no aborto. Vi los sonogramas de todos mis hijos. Lo que los demócratas están haciendo está mal, de permitir el aborto hasta casi 9 meses. Una mujer que tuvo tantos abortos que la dejaron casi por muerte y su abuela tuvo que traerla. No vamos a permitir el aborto hasta el nacimiento. ¿Vas a firmar la prohibición de 6 semanas federalmente? Me voy a mantener en el lado de la vida. Yo entiendo que los estados son diferentes. Yo voy a apoyar las causas de la vida como gobernador y como presidente. Ese hombre va a prohibir el aborto 6 semanas, no más de 6 semanas, no se puede hacer un aborto. No soy nuevo sobre esta causa. Después que le di mi vida a Jesucristo y escribí libros y leí libros, yo escojo la vida. Yo he sido un campeón de la vida en el Congreso, en mi vida personal como vicepresidente. Y seré honesta contigo, Nikki. Eres mi amiga, pero el consenso es lo opuesto del liderazgo. Eso no es un estado de los estados, es un problema moral. Como presidente de los Estados Unidos, los americanos tendrán un campeón para la vida. Tendremos un estándar mínimo en todos los estados. Y eso es cuando el bebé sea capaz de recibir dolor. But it's going to take unapologetic leadership that stands on principle and expresses compassion for women in crisis pregnancies. I'll do that as president of the United States. He called my name, so I have to respond to that. 30 seconds. So first of all, I will say it is in the hands of the people, and that's where it should be. But when you're talking about a federal ban, be honest with the American people. Cuando estás hablando de un ban federal, sé honesto con la gente. In over 100 years, so no Republican president can ban abortions any more than a Democrat president could ban all those state laws. Don't make women feel like they have to decide on this issue when you know we don't have 60 Senate votes in the House. No hagas que las mujeres tengan que decidir sobre este problema cuando no tenemos los 60 votos en el Senado. Yo creo que Nikki Haley tiene algo de razón en el tema del aborto, porque que ellos lo empiezan a hacer y son pro vida, pero ella está siendo más realista de qué se puede lograr. But the Supreme Court did La overturn Roe v. Wade, and the result of that decision was that it went back to the states. El resultado de la decisión de la Suprema Corte fue que volvió a los estados. ¿Qué van a hacer los estados con el aborto? Of a federal ban. What do you say about the states? There's about 5 of them, including New Jersey, I think a few others, that allow abortion up until the time of birth, though. If you were Hay estados como New Jersey que permiten el aborto hasta el momento del nacimiento. Well, first of all, I'm a pro-life governor of a very pro-life state. And this issue is, of course, Yo soy un gobernador pro vida en un estado pro vida.
that we should not have a federal abortion ban. Nosotros, We should not. And the reason why we shouldn't is very simple. It's the 10th Amendment in the Constitution. In the Constitution, which the states created the federal government, not the other way around, it says that there were certain duties allowed to the federal government delegated to them by the states. The rest are left to the states, comma, or... yo lo voy a pausar porque lo que dijo aquí fue interesante. Él dice sobre el aborto, él dice, él es pro vida y está en contra del aborto. Pero él dice, los estados, no debe de haber una ley federal para el país entero, debe de ser individual por estado y se basa en la Constitución en la enmienda 10 que dice que los estados crearon el gobierno federal, no que el gobierno federal creó los estados. O los estados sí tienen autonomía de tomar sus propias decisiones, así que el gobierno federal sea el que diga todo lo que tengan que hacer los estados. Y eso es cierto para el que sabe la historia. La pregunta aquí, el debate es, ¿debe de haber una ley anti-aborto para todo el país federalmente o deben decidir los estados? Y se quiere saber, dependiendo del gobernador de sus ideales, que la mayoría son pro vida, hasta qué punto van a prohibir el aborto. Si 6 semanas, algunos demócratas quieren hasta 9 meses o el nacimiento, que muchas personas no están de acuerdo con esto, otras personas no están de acuerdo con que sea tan temprano. Entonces, Nikki Haley fue que respondió como más abiertamente diciendo como la realidad, sí que se haga, pero honestamente con los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes ni siquiera lo tienen los votos y el presidente no lo puede hacer solo a nivel federal. Es un gran debate. Debemos devolver a la libertad para la gente. And then the next day they turn around and go, no, the feds should do that because the feds are stepping into people's lives. They're stepping into people's businesses over and over. If we say that the feds should be in on this one, where do we stop? I say that we follow the Constitution. Él dice que sigan la Constitución y que no sea el gobierno federal que tome la decisión. You signed a 6-week ban. Governor Burgum, you signed a 6-week ban. So you're saying federally, it's all going to go to the states. Yes, and what is going to work in New York will never work in North Dakota, and vice versa. Lo que va a funcionar en Nueva York nunca va a funcionar en North Dakota, y eso es cierto. First of all, the Supreme Court gave it back to the elected representatives, whether it's the states or whether it's the United States Congress. So there is authority, and that's why President Biden is pushing for a Democrat proposal, which is, in essence, abortion on demand through the... So, wow. Ahora viene este y dice, bueno, la Suprema Corte de Justicia se lo dio al Estado o a los representantes de ese Estado, que los representantes de ese Estado están en el Congreso y son los senadores y ellos son el gobierno federal. Todos separados, pero todo es lo mismo. Wow. Let's go. ¿Se escucha? Sí. Dale me gusta a este video, mi gente del Ray Studios. So they have their extreme position at a national level. It's most likely going to be addressed in the states, but it's certainly fine for it to be addressed at the national level as well. Nosotros podemos lidiar con eso a nivel estatal, pero está bien que lidiemos con eso a nivel federal también. I signed 30 pro-life pieces of legislation while I was governor. Cuando yo fui gobernador, firmé 30 piezas de legislaciones pro vida. And it is the most important issue. Es un problema importante para las mujeres, para los recién nacidos y para el país. Vamos a hablar de esto en forma de compasión, de proteger las vidas y también entendiendo que tenemos que permitir servicios de adopción. Estas cosas lo hemos hecho en Arkansas y son buenas para el futuro de nuestra nación. Senator, I'll let you weigh in. No podemos dejar estados como California y New York tener abortos hasta el día del nacimiento. Es inmoral, no es ético, es malvado. Debemos de tener un presidente de los Estados Unidos que va a pelear por un mínimo de 15 semanas. Yo soy conservador y pro vida. Debemos de pelear por la vida. En la Declaración de Independencia, nuestros creadores nos dieron el derecho que incluye la vida.
Ese es un problema que nosotros debemos de resolver. No solo podemos dejar a Illinois, no solo podemos dejar a California ni a New York. Debemos de resolver ese problema con un mínimo de 15 semanas para el aborto. Vamos a preguntarle a Biden y a Kamala Harris que ellos están por 38 semanas, por 39 semanas, hasta por 40 semanas. La crisis de personas sin casas. La gente se está mudando, la gente no tiene casas, están haciendo drogas. Y eso se aceleró en la pandemia. Los asesinatos en Los Ángeles, en New York, en Chicago subieron un 30% entre el 2019 y el 2022. La gente sin casa es lo más grande en la historia. Mucho de esto comenzó en la era del COVID. Cómo de lo que estamos viendo en el país es el resultado de los cierres del COVID. ¿Y está tu administración en parte de culpar por esto? Los que están de culpar son los demócratas que hablaban de quitarles los fondos a la policía. Y nosotros debemos de darles más fondos a la policía. Es extraordinario de pensar la violencia que está pasando en este país. Y los fiscales demócratas y liberales, los que se basan en hacer su propia agenda de fianzas, de ir fácil, lo que necesitamos es un liderazgo fuerte que haga cumplir las leyes, darle los recursos a los americanos. Voy a decir que es nuestra oportunidad y muchas personas ahora saben que los cortes de taxes de Trump y Pence que hicimos en la ley se van a ir si no tenemos un presidente republicano para el 2025. Cuando sea presidente de los Estados Unidos, vamos a cortar taxes más, vamos a extender esos cortes de taxes. Block grant all that funding back to the states with a growing economy and educational choice and law enforcement. We will bring our cities back. Vamos a volver a traer nuestras ciudades de vuelta. This weekend here in Milwaukee, reports say there were 30 shootings. Aquí en Milwaukee hubo varios tiroteos, Chris Christie. Add that to the big increase in school shootings around the country. Democrats blame this crisis on easy access to guns. Los demócratas culpan el problema de la violencia en el acceso fácil a las pistolas. What would President Christie? ¿Qué haría el presidente Christie? I'm proud of the fact, Brett, that I'm the only person along with Governor Hutchinson up on this stage who's actually running United States Attorney's Office. I ran the 5th largest office in America. Estoy orgulloso de ser el único parado aquí, a excepción también del otro gobernador de Arkansas, que fui un fiscal general. El problema no se resuelve con más dinero. Estas localidades se rehúsan de hacer su trabajo y de arrestar los criminales violentos. The prosecution of violent crime in every one of those cities that are failing to do so. We have plenty of room in the federal prisons to lock up these violent criminals. Tenemos muchos espacios en las prisiones para encarcelar a estas personas violentas. Segundo, necesitamos asegurarnos que estos criminales entiendan que cuando Hunter Biden llena una aplicación falsa para una pistola y está lidiando con 10 años mandatorios y después tienes un sistema de justicia que le quita esos cargos, le estamos diciendo a la gente que las leyes no funcionan y en mi administración él iría a la cárcel por 10 años. So the reality is we have a crime wave in this country and we know how to fix it. The question is, do we actually have the spine to do it? La pregunta es, ¿tenemos la espina dorsal para arreglar el problema? Tenemos que hacer que los policías hagan su trabajo sin que se preocupen de ser demandados. Mientras cerramos las instituciones mentales, hemos visto que han aumentado los crímenes. Pero no debemos solamente drogar a la gente en estas instituciones psiquiátricas.
Estamos en el medio de una crisis nacional. La razón que tenemos esa epidemia de salud mental se ha desaparecido la familia y el patriotismo. Saying that this is what it means to be an American. Yes, we will stand for the rule of law. Yes, we will close the southern border where criminals are coming in. Sí, vamos a cerrar la frontera donde vienen los criminales. Vamos a estar por la ley y el orden. And that's also how we address that mental health epidemic in the next generation that is directly leading to violent crime. Can I speak on behalf of Governor the American DeSantis, people really here? quickly. Governor DeSantis. We don't have an identity crisis with that. We're not looking for a new national identity. The American people are the most faith-filled, freedom-loving, idealistic, hardworking people the world No has tenemos ever una known. crisis We de just identidad, want to Vivek. as our people. Los americanos son patriotas. You might have some others like you may have on the stage. It's Morning in America speech. It is not morning in America. We live in a dark moment, and we have to Vivimos en un momento oscuro, Mike Pence. sort of cold cultural civil war. And we have Estamos casi en una guerra civil cultural. In Washington, D.C. We just Tú no need has government visto. as good as our people again. So I Governor can, DeSantis, so let me just Governor finish DeSantis, addressing I that wanna slogan weigh because in I don't know here. what that slogan Brett and means. Mark, We I need to want you shut to down weigh the in, Governor administrative DeSantis. state. That's actually how we translate. Crime Brett, has been on the rise in Florida, Governor DeSantis. Los crímenes han subido en Florida, Ron DeSantis. Crime. Well, actually, ¿Cómo crime's vas a at resolver el 50-year crimen? low Not in in- Florida. not in Miami. We're happy with that. Well, the statewide, it's a 50-year low. Bueno, en el estado completo ha bajado en 50 These años. hollowed-out cities, this is a symptom of America's decline. And Este one of es the un biggest síntoma reasons del declive de is América. George Soros funding these Con los radical fondos de left-wing George district Soros. attorneys. They get into office and they say they're not going to prosecute crimes. They George disagree Soros with pone them. fiscales en las They're running the oficinas, asylum. los There's cuales one dicen que no guy van a in perseguir this los entire crímenes. country that's ever done anything about that. Me. When we El had único two of these gobernador del district estado que ha hecho attorneys in algo sobre Florida esto soy yo. elected with Soros funding who said they wouldn't do their job, I removed them from their posts. They Cuando are me di not cuenta de que habían fiscales con fondos de Joe Biden, yo los voté, los removí de sus puestos. as president, we Como have to go presidente, after all of these vamos a people perseguir because todas they estas are personas hurting the porque ellos quality of están life and they are hiriendo la calidad de victimizing vida y se innocent están people in every victimizando a corner la of this gente country, and it inocente en will todas las stop when I esquinas get de este into país office. y esto va a parar cuando yo esté en la Casa Blanca. Brett and Martha, I just thought it was interesting. You asked your question about the problems we're having in big cities. ¿Has preguntado sobre los problemas que tenemos en grandes What ciudades? about the crime wave in small towns? Because in a small town, neighbors help neighbors. En los pueblos pequeños, los vecinos ayudan a los vecinos. Hay responsabilidad y transparencia en los pueblos pequeños. Una persona en la Casa Blanca que entienda los valores de un pueblo pequeño puede ayudar para resolver los problemas de las ciudades grandes. Lo dudo, pero ok. As former head of the DEA, I understand the drug crisis in America. And right now, whenever you Como look at anterior the jefe de la DEA, challenges in our entiendo el inner problema de las city, drogas. There's three simple words that would be helpful. Hay tres One, palabras. enforce the law Una, when it hacer comes to cumplir la crime. ley cuando se trata Secondly, del let's crimen. deal with the challenge of fentanyl. Seguro. And it's both Segundo, about lidiar con el reto del stopping the fentanilo. fentanyl coming from Mexico. Y el It's fentanilo, also about no, education no solo el of young fentanilo viniendo de people, México, pero making también sure educar a las that we personas, have, asegurarnos the de tools que that are needed tenemos for las addiction herramientas que se counseling. necesitan That's what we para lidiar expanded con in las Arkansas as adicciones. well. Whenever you look at the underlying challenge of America, though, no one likes to see an America with smash and grab in our inner cities. As president of the United States, Nadie quiere ver that will stop. Nadie quiere ver a América robando en las tiendas. Cuando yo sea presidente, eso va a parar. Who's under indictment has undermined by attacking judges, by attacking prosecutors, by attacking the system and saying he's aggrieved. And so we have to have respect for our justice system. Debemos de and the tener rule of law, respeto and por it nuestro starts sistema de at the top justicia with the y por la President of the ley United y States. empieza arriba con el presidente de los Estados Unidos. So, speaking of that, right now you are looking live at Fulton County Jail, where former President Donald Trump will be processed tomorrow. Donald Trump será procesado en esa cárcel mañana. To talk about the coming trials of Donald Trump. Vamos a hablar de los juicios que enfrenta Donald Trump. Señores, el segundo resumen, se enfocaron mucho aquí en el labor y problemas reales que enfrenta el país, como la drogadicción, las personas sin casas, el fentanilo, las adicciones, la salud mental y cómo se va a solucionar todo esto. Sobre el labor es un tema muy complicado. Cada uno de ellos, déjame bajar esto.
Cada uno de ellos dio su opinión sobre el aborto. La mayoría son providas de lo que ellos piensan. Nikki Haley dio una respuesta más realista de esa situación. Ella quiere llegar a un compromiso con el país, pero otros de estos gobernadores pro vida dicen que el tema del aborto se debe de solucionar a nivel federal para todo el país igual, pero otros dijeron no se debe ser igual porque lo que funciona en New York no funciona en North Dakota o en Arkansas o en otras ciudades y se le debe de dar el poder a la gente de decidir. Eso es sobre ese tema. Sobre las adicciones y el fentanilo, el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, que está ahí, dice que él era el anterior jefe de la DEA y que él sabe cómo ayudar y solucionar con este problema. Vivek Ramaswamy habló del tema y dijo que sí, que hay que cerrar la frontera con México para que no vengan muchas delincuencias y drogadicción que viene desde la frontera con México, como el fentanilo, como también puede venir desde China. ¡Wow! Es mucho aquí. Vamos a ver algunos de las actualizaciones. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó al gobierno federal por su manejo de la pandemia del COVID, alegando que había bloqueado la economía y luego dijo, en Florida sacamos al país del bloqueo y mantuvimos nuestro estado libre y abierto. Now, wow. Miren esta noticia que dice, Ron DeSantis descarrila el intento de Fox de abordar la cuestión del cambio climático. Fox News trató de hablar del cambio climático, de decir, ¿crees en el cambio climático, sí o no? Y dice esta noticia, DeSantis descarrila el intento de Fox de abordar la cuestión del cambio climático. Eso fue porque Ron DeSantis dijo, no somos niños aquí, y dio una explicación diciendo que las noticias liberales es que exageran el problema del cambio climático. Pero Fox News estaba hablando de una ola de calor en Arizona y en ciertas partes de los Estados Unidos y cómo el nivel y el calentamiento en el mar ha aumentado tanto en Florida, que cómo se va a solucionar con esta situación, cómo se va a lidiar con esta situación. Muchos de ellos aquí presentes dijeron que los Estados Unidos han hecho muy bien en bajar las emisiones de carbón que contaminan el medio ambiente y que el mayor problema es que mucho de esta contaminación para el mundo entero está en la India y está en China. A raíz de una ola de calor sin precedentes y una serie de desastres climáticos, los moderadores de Fox intentaron obligar a los candidatos a responder a mano alzada si creían en que el cambio climático es causado por los humanos. El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, levantó la mano, pero antes de que los demás pudieran intervenir, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, los cerró. No somos niños en edad escolar. Tengamos el debate, dijo, antes de pasar a atacar la respuesta del presidente Joe Biden y los incendios forestales en Hawái. Ok. Yes. Yo les quiero poner algo sobre Donald Trump aquí. Vamos a ver si se los pongo. ¿Qué está haciendo Donald Trump ahora? Miren esto. ¿Por qué se quitó? Alguien debe de parar de normalizar esta conducta. Él se refiere a la conducta de Donald Trump. La conducta está por debajo de la conducta del presidente de los Estados Unidos. And you know, this is the great thing about this country. Booing is allowed, but it doesn't change the truth.
Le están haciendo boo porque está hablando mal en contra de Donald Trump. Tú puedes hacer boo, pero no vas a cambiar la verdad. President Trump, I believe, was the best president of the 21st century. Yo creo que el presidente Trump fue el mejor presidente del siglo XXI. Claim that Donald Trump is motivated by vengeance and grievance would be a lot more credible if your entire campaign were not based on vengeance and grievance against one man. Wow, tú dices que la campaña de Donald Trump, se basa en la venganza. Hubiese hecho sentido si tu campaña y tu candidatura y tu gobernatura no hubiese sido basado en la venganza. Yo no estoy corriendo para ser el presidente de MSNBC, estoy corriendo para ser el presidente de los Estados Unidos. No podemos tener un presidente que use la fuerza policial de un estado para acusar a sus oponentes políticos. Déjame decirte algo. Tú me haces reír porque perdió Christie, no lo dejan ni hablar, Go ahead, Governor Christie. Diantre, perdió Christie. Wow. So listen, the more time we spend doing this, the less time they can talk about issues you want to talk about. So let's just get through this section. Governor Christie. You sit here talking about how you want to stand up for the rule of law. Tú hablas aquí de cómo tú vas a pararte por la ley. En tu libro tienes cosas diferentes que decir de Donald Trump de lo que tú dices hoy. I know a lot better than you do. You've never done it like you've never done anything to try to advance the interests of this government except to put yourself forward as a candidate tonight. And here's the thing. Tú nunca has hecho nada para avanzar. I did it as U.S. attorney. I did it as governor. And I am not going to bow to anyone when we have a president of the United States who disrespects the Constitution. He said, Martha, it's important to say that the president said, Donald Trump said, it's okay to suspend the Constitution. Now, the oath you take is to preserve, protect, and defend, not suspend. I will always stand up for our Constitution, regardless of the political pressure. We have another question for you. We're going to get everyone in on this issue, but I have another question. Hold on, you will. All right. A Chris Christie le dieron durísimo ahí. Vice President is on this stage tonight. He has faced hecklers on the campaign trail over his actions on January the 6th. A Mike Pence lo han atacado por sus acciones el 6 de enero. ¿Crees que Mike Pence hizo lo correcto? Señor Scott, ¿crees que Mike Pence hizo lo correcto el 6 de enero? Sí, hizo lo correcto. Número 1. Y número 2. Debemos estar preguntándonos una pregunta más grande sobre el Departamento de Justicia. Lo primero que se debe de hacer es despedir a Merrick Garland, que es el fiscal general del país en el Departamento de Justicia. Necesitamos que la justicia trabaje ciega. Sin eso, nadie tiene confianza en nuestro sistema de justicia. El 17% de los republicanos tienen confianza en nuestro sistema de justicia. Por eso, estamos viendo que están usando el Departamento de Justicia en contra de los candidatos políticos. Ahora estamos viendo los padres. Ahora estamos viendo los padres que van a las reuniones escolares, los llaman terroristas domésticos. Déjame terminar. No solo eso. Estamos viendo que los SWAT se tiran a casa de personas pro vida con pistolas porque este Departamento de Justicia usa su poder y usa su autoridad en contra de conservadores y de causas conservadoras, y es tiempo de un cambio en América y yo voy a traer este cambio al país.
¿Crees que Mike Pence hizo lo correcto el 6 de enero? Debemos determinar que usen a los agentes federales como un arma. Miren lo que pasa. Esta elección no se trata sobre el 6 de enero del 2021. Estas elecciones se tratan de enero del 2025, cuando el presidente debe de seguir. Quieren hablar de todos esos otros problemas, pero debemos de enfocarnos en el futuro. Debemos de enfocarnos en reforzar el país. Hablé con los Navy SEALs y tú te enfocas en la misión por encima de todos. Los republicanos debemos de mirar hacia adelante y debemos de asegurarnos que estamos trayendo el mensaje para ganar en las elecciones del 2024. States is to support and defend the Constitution of the United States. I think the American people deserve to know whether everyone on this stage Creo que los americanos deben de saber que si las personas que están aquí están de acuerdo de que yo mantuve mi juramento a la Constitución. Yo respondí entonces antes. Mike Pence hizo lo que tenía que hacer. Yo no tengo problemas con eso, pero yo lo que diré que si en eso es que nos vamos a enfocar, te diré que a los demócratas amarán eso. Los demócratas amarán eso. En eso no es que nos debemos enfocar. Dale me gusta a este video que se está armando. Déjame decir, duramos una hora hablando sobre política y Trump te está ganando por encima de 30 puntos. Con ese factor, nosotros como partido debemos de lidiar con algo. Hace un año yo dije que Donald Trump estaba moralmente descalificado de ser presidente de los Estados Unidos como resultado de lo que pasó el 6 de enero. Le hicieron boo. Es el público de Trump y Trump no está ahí. Donald Trump debe estar descalificado de ser presidente como resultado de la insurrección. Yo no voy a apoyar a alguien que se ha declarado culpable de un crimen o que haya violado la Constitución. Y yo creo que ellos, y espero que ellos estén de acuerdo conmigo. Este gobernador no apoya a Donald Trump. You have already been on it, Vice President Pence. All right, I'd like to answer the question you asked and not give a pre-canned speech. Mike Pence stood for the Constitution. Mike Pence se paró por la Constitución. Y él se merece nuestras gracias como nuestros americanos por mantener su juramento en la Constitución de los Estados Unidos antes de presión política y personal. Y es un acuerdo que debemos de tener en este partido. Debemos de dejar partir a la persona que dice que debemos de suspender la Constitución por su carrera política. Dígame, Nikki Haley. ¿Estás de acuerdo que Mike Pence hizo lo correcto el 6 de enero o no? Creo que Mike Pence hizo lo correcto el 6 de enero y creo que debemos de darle crédito por eso, pero también voy a decir cuando se trata de si Donald Trump debe de correr o no, yo confío en los americanos. Pero es tiempo de una generación nueva de líderes conservadores. 3/4 de estadounidenses no quieren un rematch de Donald Trump y de Biden. Y tenemos que saber que Donald Trump es el político que menos le gusta en América. No vamos a ganar unas elecciones generales con Donald Trump, pero ese público ahí es de Donald Trump. Feliz. Mike Pence hizo lo correcto el 6 de enero. Pero yo diré, pero ustedes dijeron que hablaríamos de China, de la educación. China es la amenaza número 1 a nuestro país. Y estos candidatos se mantienen aquí hablando del pasado. A Biden le gusta, a los demócratas le gusta y a China le gusta que estemos hablando de otras cosas y no de los problemas reales.
And now, indeed, we are moving on to the subject. The U.S. has committed nearly 77. Can I speak on this issue? I was You kind of did involved. you answered on this. You did say answer. something. Yeah. We thought you were done, but you No, I please. wasn't done. Well, Mike, why don't you say this? Join me Yeah. in making a Hold on. commitment that on day one you would pardon Donald Trump. I'm the only candidate on the stage who had the Wow. courage to actually Biden, dime, hazme una promesa de que el primer día, si eres presidente, vas a perdonar a Donald Trump. page forward. That's Donald exactly Trump right. will be convicted of these crimes. No sabemos si Donald Trump será culpable de estos crímenes. Justice system that was this Vivek, there's a corrupt. difference between you and me. Yeah, I'm not a professional politician. That's the difference. Who can answer a question? I've actually given pardons. Yo, as governor of the state of Indiana. Usually oh my it's God, finding them guilty. Ramaswamy, yo he perdonado, yo sé lo que está hablando, tú eres un loquito, estate tranquilo. So, look, if I'm president of the United States, Si yo soy presidente de los we'll Estados Unidos, pardon request. But if I may, yo miraré si me dan una petición de perdón. Y si puedo, you know, it's not about looking back at no se trata January de 2021. mirar hacia atrás para enero del It's about January 2020. 20th, 2017. I put my left hand on Ronald Reagan's Bible. I raised my right Yo hand. puse mi mano en la Biblia de Ronald Reagan y tuvo un juramento de defender la Constitución de los Estados Unidos. It was a promise that I made to the Fue American people. una promesa que le hice a los I americanos, also made it to my heavenly Father. pero también se lo hice a Every Dios. day for 4 years I sought to keep that oath. Cada día por 4 años yo juré para mantener este juramento. Make it clear whether or not they'll do the same if they earn this job and the confidence of the No sé si ellos harán lo mismo si obtienen este trabajo. I've made it clear. I had hoped Yo that the issues surrounding he esperado 2020 election, que los the problemas controversies around January 6th, del 6 de enero y la not controversia, criminal proceedings. yo he esperado que esto no llegue a procedimientos criminales. And the American people alone. But no one's above the law. And President Trump is entitled to the presumption of innocence that El presidente every Trump American is entitled to. se merece la presunción de inocencia, But the American people deserve to know. pero los americanos merecen saber President asked me que el presidente me pidió, request that I reject or return votes unilaterally, power that no vice president me American pidió history que has rechazara ever los votos electorales. taken. He asked me to put him over the Constitution. Él me pidió que lo pusiera a él por encima de la Constitución y yo elegí la Constitución y siempre lo haré. Y no tenía intenciones de cambiar los resultados de las elecciones. ¡Wow! ¡Ey, eso va a ser fuerte! Eso va a ser viral mañana. Now we are moving on. Eso va a ser viral mañana. Mañana, ay, mi madre. Mike Pence dijo que Donald Trump le pidió que lo pusiera a él por encima de la Constitución y que él eligió la Constitución. For $24 billion more. Seguimos aquí. Regardless of that, the specifics of that plan, is there anyone on stage who would not support the increase of more funding to Ukraine? Buena pregunta. ¿Hay alguien que no va a apoyar el incremento de fondos para Ucrania? Mr. Ramaswamy. Wow, Ramaswamy no va a apoyar incremento a Ucrania. Ramaswamy no va a apoyar incremento a Ucrania. Yo haré que Europa lo haga, dice Ron DeSantis. Yo haré que Europa lo haga. Nuestro apoyo debe de ser igual que el de Europa. Mr. Ramaswamy, you would not support an increase of funding to Ukraine. I would not. And I No think va a that this is apoyar un incremento de fondos para Ucrania. Y creo que es un invasion across somebody else's border when we should use those same military resources to prevent across the invasion of our own southern border here in the Debemos de United usar States. los fondos que estamos gastando para proteger una frontera extranjera y gastar esos fondos y los militares para proteger nuestra frontera del sur con México. And I find it offensive. Eh, If we have professional politicians Creo on the que es stage that will ofensivo make a que estos pilgrimage to políticos Kyiv, que hacen juramento para hacen juramento para mantener bien a Zelensky y no hacen esos juramentos para ayudar a la gente de Hawái. Debemos de asegurar nuestras propias fronteras en vez de los demás. We heard the names. Governor Christie first. All right, look, I did go to Ukraine. And Yo I fui a went to Ucrania. Ukraine because I wanted to see for myself what Vladimir Putin's army was doing. Yo to fui a free Ucrania porque quería ver por Ukrainian mis propios ojos people. lo que el army de I want Putin you to estaba all to look haciendo. around this arena tonight and imagine that every one of these seats was filled. And if every one of them was filled, there would still be 2,500 more children outside
to make over 20,000 who have been abducted, stolen, ripped from their mothers and fathers, and brought back to Russia to be programmed to fight their own families. They have gouged out people's eyes, cut off their ears, and Le han sacado los ojos a las personas, le han cortado las orejas a las personas, gone into those homes and raped the daughters and the wives. han who were entrado left a esas casas widows y han and orphans. violado la gente, han matado esposas. Putin, this is the Vladimir Putin who Donald Trump called brilliant. Este es el and a Putin que genius. Trump If we llamó don't stand up brillante y un against this genio. type of autocratic killing in the world, we will be next. Si dejan que Putin siga matando gente en el mundo, seremos los próximos, dice Chris Christie, que no ha pegado una hoy. Vice President Pence was mentioned. You get 30 seconds. Yeah, well, let me be clear. Anybody that thinks that we can't solve the problems here in the United States and be the leader of the free world has a pretty small view of the greatest nation on earth. Una persona que cree que no podemos resolver los problemas en Estados Unidos y ser los líderes del mundo tiene una idea muy pequeña de cómo ser los líderes del mundo. Years ago made it clear. We said if you're willing to fight the communists on your soil, we'll give you the means to fight them there so our troops don't have to fight them. Vivek, if we do the giveaway that you want to give to Putin to give him his land, it's not going to be too long before he rolls across a NATO border and frankly, Vivek, si les damos la tierra a Putin, que tú le dices que les demos, no va a tardar mucho para que Putin vaya a un territorio de la OTAN y nosotros tendremos que pelear con Putin defendiendo la OTAN. No podemos darle territorio a Putin. La Unión Soviética no existe hoy. Tú hablaste de los comunistas. Tú hablaste de los comunistas que estamos hablando ahora. La Unión Soviética cayó en el 1991. Vladimir Putin ha dicho que quiere restablecer los antiguos estados soviéticos. Esos son comunistas. Y yo lo insulté llamándolo comunista porque es un dictador y un asesino. Y por eso Estados Unidos y América necesita estar con Ucrania. La amenaza real que tenemos ahora es la China comunista. La alianza de los militares de Rusia y de China son las amenazas más grandes que enfrentamos. Hay que una discusión y yo estoy traduciendo encima de la traducción, por encima de ello. Dale me gusta a este video. ¿Qué dice Mike Pence? China will not think about taking Taiwan. We achieve peace through strength. Hemos alcanzado la paz por la fuerza y por eso China nunca pensó tomar Taiwán. Es cierto, Mike Pence está duro. Ay, Dios mío, Mike Pence me sorprendió. Mike Pence no va para ningún lado y no va a ser presidente, pero Mike Pence está on fire hoy. Ey. Y no Titi. Y no Titi no me preguntó. Espérate. Ucrania no es una prioridad para los Estados Unidos. Y yo creo que las mismas personas que nos metieron en la guerra de Irak, no debes de empezar otra guerra que no vas a ganar. Y no quiero mandar los recursos militares a otro país cuando quiero que esos recursos se usen en este país para proteger nuestra patria y proteger nuestra frontera. Para proteger este país. Governor Haley, you did not raise your hand. No alzaste la mano. Would support more funding for the Ukraine war. ¿Apoyarás más fondos para la guerra en Ucrania? Governor DeSantis, that you didn't appreciate it when he initially called it a territorial dispute. Oh, no te gusta. El presidente americano necesita claridad moral. Necesitan saber la diferencia entre el bien y el mal. Ucrania es un país que fue invadido por ¿cómo les digo? Un matón. Un bravucón.
If you look at the percentages per GDP, 11 of the European countries have given more than the US. Oh, si tú ves por el porcentaje de Producto Interno Bruto, 11 países de Europa han dado más que los Estados Unidos en comparación al Producto Interno Bruto. Una ganancia de Rusia es una ganancia para China. Ucrania es la primera línea de defensa de nosotros. Y lo que Vivek no entiende, Vivek quiere darle Ucrania a Rusia, quiere darle Taiwán a China, quiere dividir a Israel. Ucrania es una línea de defensa. Putin dijo que desde que tome a Rusia, Polonia y los países bálticos son los próximos. ¿Qué hizo Putin hoy? Mató a Prigozhin. Cuando yo estaba en las Naciones Unidas, una persona murió también. Ese hombre es un asesino y tú estás eligiendo a un asesina. Tú estás escogiendo un asesino por encima de nuestros aliados y de nuestra primera línea de defensa. Vivek, te mataron, Vivek, te dieron duro. ¿Tú quieres quitarle esos fondos a Israel? ¡Ay, ay, ay, Israel! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios mío! Tú no tienes experiencia en política exterior, tú no sabes de nada, tú le quieres quitar los fondos a Israel, tú le quieres dar Taiwán a China, tú le quieres dar Ucrania a Rusia, tú apoyas a Putin. Ay, Dios mío, ay, Dios santo. Ni se oye lo que dice porque la gente le está aplaudiendo a Nikki Haley. Los amigos ayudan. Yo me alinearé con Israel para asegurarnos de que Irán nunca sea una fuerza nuclear. Me gusta de Israel que cubren sus fronteras, que se protegen y tienen una identidad de patriotismo. And what puzzles me is, no, I want to learn from those and apply those to protect our homeland, Nikki. That is the answer. America needs Israel. No es que Israel necesita a América, América necesita a Israel. No, it's not a territorial dispute either. Como presidente, tu primera obligación es defender nuestro país y nuestra gente. Y eso significa que tú estás enviando todo este país, pero no estás haciendo lo que necesitamos hacer para defender nuestra frontera. Tenemos 10,000 de personas entrando a nuestro país. Y yo voy a declarar una emergencia nacional. Yo no voy a enviar tropas a Ucrania, pero yo sí voy a enviar tropas a la frontera con México. That's going to be the last thing they do. We're going to use force and we're going to leave them stone cold dead. We're actually going to move on to Diablo. Vamos a usar la fuerza y lo vamos a dejar muerto en la frontera, como Vivek lo dejaron ahí en el escenario. Muerto Vivek. Búsquenle agua a Vivek. I like Vivek, pero damn, le dieron duro. Le tienen dema. The U.S. just arrested 2 sailors accused of spying for China within our military. So the question is, how would you deter China as a president, Berger? Well, this is the number one issue we're facing. And of course, we haven't been talking about it, and we act like that letting Russia win in the Ukraine is like a gimme as opposed to a gift to China. Russia has become China's gas station. But how would we do it? Rusia se convirtió en la estación de gasolina de China. Imports 10 million barrels of oil a day, more than any other country in the world. China importa 10 millones de barriles al día, más que cualquier otra nación en el mundo. But the Biden administration sends Blinken, Yellen over there. They're over there. They don't even bring up energy because they're too busy trying to kill the U.S. energy here. And what we need to do is not meetings, not press releases. Lo que necesitamos hacer no son reuniones. A lot more than a press release is actually Harpoon missiles. We need anti-ship missiles on Taiwan. The way that you have necesitamos chips antimisiles en Taiwán. Porque necesitamos la paz a través de la fuerza.
Lo que está pasando en Ucrania es un ejemplo de cuando la defensa no funciona. Ahora ellos están viendo debilidad y cuando ven debilidad hacen su movimiento. Eso fue lo que hizo Putin. Because guess what? There's only 19,855 authorized people for the Border Patrol, but they're not all staff because the Biden administration doesn't enforce law enforcement. But Biden administration wanted to put 87,000 people in the IRS as opposed Diantre, to sí. Solamente hay 18,000 personas en el personal cuidando la frontera en todo y no están funcionando al mismo tiempo, pero querían poner 87,000 agentes en el IRS. O sea, el IRS sí para cobrarnos los impuestos, pero la frontera no. Dime, Biden. By the way, no puedo hablar mal de Biden. Biden siempre está despierto. Nunca se ha dormido. El problema más grande de los Estados Unidos, desde un punto de vista de la seguridad nacional, es la frontera del sur. Plus 6 million illegal crossings since President Biden has taken office, and 200 people on our national security watch list have been caught at our border. How many have not been caught at our southern border? If we just spend $10 billion, we could finish the wall. Si gastamos $10 billones, podemos terminar la frontera. Con 5 billones más, podemos poner mucha tecnología para parar el flujo de fentanilo y ganar y salvar 70,000 americanos al año. Como próximo presidente de los Estados Unidos, yo completaré el muro en la frontera. No solo los 70,000 del fentanilo. Estamos perdiendo 300 personas al día. Los criminales tienen más fondos que ahora nosotros tenemos en nuestro lado. Images from earlier this month. Vice President Pence, it really doesn't help. I'm asking a question. Earlier this month, images showed suspected cartel members crossing into Texas with rifles. Do you consider this an invasion? Los carteles están cruzando la frontera con rifles. ¿Consideras esto una invasión? Habrá fuerza letal usada por las autoridades fronterizas. Claro que sí. Cuando miras a los militares, los militares deben de usar para recaudar inteligencia. Met with President Vicente Fox of Mexico and asked his help in going after the cartels. And he looked at me and said, they're a problem to us as well. Fuimos a México cuando era el presidente Vicente Fox y le pedimos ayuda para los carteles y él dijo, son un problema para mí también. And that made a difference. Ramon was shot and killed and Ben Amin was captured. Cooperation makes a difference. We cannot be successful going against the cartel unless we no podemos ser exitosos con los carteles, al menos que traigamos a México a ayudarnos. Debemos usar fuerza económica para que México nos ayude con el problema de los carteles. Esto es crítico. Yo lo he hecho. Sé lo que se tiene que hacer. Se debe de usar el uso de los militares limitadamente. Cuando pasó el 11 de septiembre, nosotros protegimos la frontera. Como presidente, ¿apoyarás enviar fuerza militar dentro de México para atacar las operaciones de fentanilo? Está fuerte. Sí, y yo lo haré el día 1. El día 1 envío tropas a México. Los carteles están matando miles
de miles de nuestros ciudadanos. Tú tienes a los carteles controlando gran parte de la frontera sur. Debemos de defender nuestra gente. El presidente de los Estados Unidos debe de usar todos los poderes usados como comandante y chief para proteger nuestro país y proteger la gente. Así que cuando ellos vienen, sí que vamos a usar fuerza letal. Sí que les daré permiso para operar. ¿Cuántas miles de personas vamos a dejar morir? Yo he conocido muchas madres en este país. Conocí una madre que se llama Tracy en Texas y su hijo tomó un Percocet que estaba lleno de fentanilo y murió inmediatamente. Eso está pasando en todo el país por el veneno que están trayendo al país. Como presidente, usaré fuerza, los trataré como una organización criminal, sí los haré. Yes, sí lo haré, sí los trataré así. Mike Pence, ¿por qué serás mejor en este problema que Ron DeSantis? Y tu administración no terminó la frontera. Mira, nosotros aseguramos la frontera de los Estados Unidos y reducimos la inmigración ilegal y la búsqueda de asilo por 90%. Pero cuando llegó Joe Biden, abrió la frontera y ahí empezó a entrar el fentanilo. Es una ola de tragedia humana en nuestra frontera. Te tengo que decir con toda humildad. Yo estaba ahí cuando negociamos. Yo estaba ahí cuando negociamos y conseguimos los fondos para construir el muro. Yo negocié la política de quedarse en México. Es porque usamos presión económica y presionamos a México y México permitió que se quedaran las personas en México. Hicimos que los mexicanos sacaran a su Guardia Nacional antes. Y te prometo que como presidente de los Estados Unidos, yo voy a tratar a México de la misma forma y vamos a estar junto con los militares de México para lidiar y solucionar el problema de los carteles. Migrants have crossed this border, our southern border, during the Biden administration. So, Governor Christie, what would you do about the 7 million who are here? How would you handle them? What would you do? ¿Qué hará sobre los 7 millones de indocumentados que ya están aquí? Lo primero que haremos es parar que vengan más. Y lo próximo es, con los que están aquí, debemos de tener ley y orden en este país. Lo que significa que debemos de asegurarnos que las personas que vienen aquí ilegalmente no se les dé un premio por estar aquí ilegalmente. Tenemos gente muy buena de diferentes partes del mundo que están esperando en línea, esperando la ley para venir aquí, para perseguir el sueño americano. Y esas personas están esperando y esperando y esperando porque no hemos lidiado con el problema de los que ya están aquí ilegalmente. Debemos de detenerlos. Debemos de asegurarnos de que no los premiemos. Y algo sobre el fentanilo. No podemos quitar la vista de China, es importante. Debemos de asegurar la frontera. Pero China está enviando estos químicos a los carteles para ellos crear el problema del fentanilo que está matando cientos de miles de nuestros ciudadanos. Los chinos están haciendo un acto de guerra en contra de nuestro país. Debemos de lidiar con esa relación con China porque si no el problema será peor para nosotros. ¿Los deportarás? Sí. Lo tienes que hacer. Chris Christie va a deportar a todo el mundo. Y dice que tiene. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¿Cuánto tiempo tengo en vivo? 1 hora, 22 minutos sin beber agua. Pero me he disfrutado cada segundo de este debate, cada momento. Vivek Ramaswamy. Me gusta cómo se desenvuelve, me gusta cómo habla, le deseo lo mejor. Ninguno va a ganar.
Él empezó bien, pero se lo comieron vivo. Con el tema de Putin y de Ucrania, se lo comieron vivo porque él dice que él no va a dar. Oye, lo que pasa con el problema de Ucrania. Mucha gente ya no apoya que estén mandando dinero para Ucrania. Eso se entiende. Pero el problema es que como político pararte ahí o un problema tan serio, tú no puedes decir a rajatabla que tú no vas a enviar un solo peso. Porque ya que tú te quitas del problema. Lo que se debe de decir es como se dijo en la Cámara de Representantes, que no se le dará un cheque en blanco, que no se le darán 25 billones a cada rato como hace Joe Biden. No se le va a enviar todo ese dinero, pero tú no puedes decir que tú lo cortas de raíz, porque no es realista, porque no es así que funciona, porque ya están metidos, porque ya los Estados Unidos han alentado, han parado la paz, los países de Europa están dando dinero, la OTAN está dando dinero, Estados Unidos es parte, tienen que dar dinero, pero no tanto. Pero él no tuvo que decir que él lo pararía todo y por eso se lo comieron a él ahí, porque ni siquiera Trump ha dicho eso. Donald Trump lo que dice es que hará una negociación, la cual Zelensky tiene que aceptar con la paz. ¿Cuál será esa negociación? ¿Le darán territorio a Putin? Tal vez le terminarán de dar territorio a Putin. Y lo que dijo Donald Trump sobre el caso es, si Zelensky no quiere aceptar, entonces él dice, nosotros no te damos dinero. Acepta los términos o no te damos dinero. Y lo cual yo lo veo bien, porque vamos a buscar la paz. Mira la paz aquí. Dale un chin a Putin del territorio que ya tiene, Crimea, para ahí. Coge tu territorio que te falta, sé parte de la OTAN. Oh, no quiero, yo quiero todo mi territorio. Ah, ¿tú quieres todo tu territorio? Ah, pues cógelo tú. Zelensky, cógelo tú. Se muere en un día si Estados Unidos se le quita, en un día. Entonces, para toda la historia que ha tenido los Estados Unidos con la Unión Soviética y ahora Rusia, darles y que Putin se salga con la suya con todo, independientemente si uno esté de acuerdo o no, para los Estados Unidos en completo sería como perder una guerra también, porque inmediatamente se sabe que un país como Rusia puede invadir otro país y ya cogerlo. ¿Qué va a hacer China? ¿Va a coger Taiwán? Porque no importa. Vamos con Taiwán. Estados Unidos no hará nada, tienen miedo, se quitaron. Entonces, cuando cojan a Taiwán, ¿qué vamos a hacer con los semiconductores? ¿Qué vamos a hacer con la computadora, con la cámara, con el micrófono, con las luces, con todo lo que se necesita, con los carros eléctricos, con la batería, cuando China sea el dueño? ¿Tú crees que China va a ser heavy contigo? Conmigo. China no va a ser heavy con nosotros. China corta el agua y la luz ahí mismo, se jodió. Entonces, es un tema más amplio. Se debe de negociar. Yo digo que al final Putin se va a salir con territorio, porque yo no soy ucraniano para decir que no le den nada. Algo se le va a tener que dar. Pero decir de que cero, nada, corto todo, fue una mala respuesta y por eso no le fue bien a Mr. Ramaswamy. ¡Wow! Dios mío. Hay mucho más, pero llevo casi 1 hora y media. Se me está explotando el cerebro porque mataron a Prigozhin. Hicimos esa noticia y tenemos el día aquí trabajando. Porque este es el Ray Studios, a lo mejor de nuestras habilidades. Bendice el botón de me gusta de este video, mi gente del Ray Studios. Vamos a ver algunos de los últimos encabezados que han pasado. Ok, Pence sobre la crisis de identidad nacional. Ok, Pence dice que cuando Trump le pidió que no le las elecciones, me pidió que pusiera por encima de la Constitución. Ok. We're back to the debate. We'll see you in a second. Vamos al mambo. ¿Me escuchan? Que yo tengo hambre y sueño y de todo. ¿Y qué importa? Oh, go. Exposing chronic absenteeism, deep declines for reading and math for 15-year-olds and 13-year-olds. Governor DeSantis, you would eliminate, you said, the Department of Education. But as president, would you still have a responsibility to fix this crisis as we see it? Absolutely. The decline in education is one of the major reasons why our country is in decline. El declive en la educación es una de las razones por la cual nuestro país está en declive. Debemos de educar, no indoctrinar en este país. Recibe aplausos el hombre. Primero, teníamos las escuelas abiertas durante el COVID y no tenía... Estuvo mal cerrar a los niños en las casas sin que vayan a las escuelas. Yo me enfrenté por los niños.
Debemos de asegurarnos que lo que hagan nuestras escuelas es enfocarse en academia sólida y hablar de no hablar de teorías de raza. And we have elevated the importance of American civics and teaching our kids about the Constitution and the Bill of Rights. As president, I'm going to lead an effort to increase civic understanding and knowledge of our Constitution. We cannot be graduating students that don't have any foundation. No debemos de graduar estudiantes que no tienen ningún fundamento en qué significa ser un americano o un estadounidense. That the Department of Education, the FBI, the ATF, the Nuclear Regulatory Commission, the IRS, the Department of Commerce, many of these should not exist. Muchos gabinetes del gobierno no deben existir. Correcto. ¿Cómo se lidia con las crisis? Vamos a cerrar el Departamento de Educación, tomar esos 80 billones y ponerlo en las manos de los padres de este país. And the teachers unions at the local level to allow public schools to compete, and then revive our national identity where every high school senior should have to pass the same civics test that frankly every immigrant, including my mother, had to pass in order to become a citizen of this country. Okay, bien. And the fact of the matter is, look, there's a part of education policy that also rests with the family. I didn't grow up in money. Yo no crecí Privilege gets used a lot. en dinero, pero tuve un privilegio. 2 padres en la casa, con el enfoque en la educación. Parte del problema es que tenemos un gobierno federal que le paga a las mujeres más por no tener un hombre en la casa, contribuyendo a la epidemia de niños sin padres. Debemos de recordar que la educación empieza en la familia. Vive está bien, pero vive como que está tambaleando al final. Se oye ya muy robótico al final. Biological boys playing in girls' sports is the women's issue of our time. You said that even though you signed a ban on this in North Dakota, that there hadn't been one instance where it was actually needed. Are you saying that you think that too much is made of this issue? No, I'm saying in North Dakota we made a priority of protecting women's sports, and we've done. North Dakota hará una prioridad de proteger los deportes de mujeres. But I do think when we start talking about education and we think that we're going to have a federal government one size fits all, we're just completely losing track of the fact that education differs by states. Some school districts are doing a fantastic job, some less so. But the idea that every school district, state, and every teacher is somehow indoctrinating people is just false. You know, when I was building a company from scratch, you know, with small town kids, and we went, you know, grew up in a town of 300, but we built a global company in 132 countries with over 100,000 customers. We listened to those customers. We spent time with them. We talked to them. We did that. And as governor, well, education is one of the biggest part of a state budget. So as a governor, I shadow a student. I don't, the night before I find out the student finds out, I'm going to go to every class with them. I don't sit and lecture school districts how to do it. I go and see the experience. And there's a lot of things that have to change. But what needs to change in education is it's innovation. We're doing it. Lo que necesita cambiar en la educación es la innovación, not regulation. no regulación. Department of Education. I would give block grants to schools, but I'd give them on merit based on who's doing the most innovative. I just got done holding the 7th annual Governor's Conference on Innovation Education. You should see what the people are doing when you cut loose. El viejito tiene energía, habla rápido, tiene más fuerza que yo, oye. Teachers in this country, the vast majority of them care about those kids. They're working in low-paying jobs and they're fighting. Pero ya, Bobby, te estamos sonando la alarma, please. ¿Te cansa? I'll tell you, as you know, as a parent, the one thing you want is for your child to have a better life than you Como did. padre, lo que quieres es que tu hijo tenga una buena vida, y podemos hablar de todas las cosas, y hay muchas cosas locas pasando en las escuelas. Debemos de enseñar a los niños a leer. Si un niño no sabe leer en el 3er grado, es un gran problema. Necesitamos transparencia en las clases, porque un padre nunca debe de preguntarse qué se está enseñando o qué se está diciendo en las clases. Vamos a poner clases vocacionales de nuevo en las clases para enseñarles a los niños a hacer cosas. Así es que vamos a permitir la innovación.
Yo voy a pelear por las niñas todo el día, porque las niñas, los hombres biológicos no pertenecen en los baños de las niñas. So this is a lightning round of questions, 30-second answers, please. President Biden will be 82 years old. Biden será 82 años. Nearly 70% of Americans say that he is too old. 70% de los americanos dicen que él es muy viejo para correr. ¿Deben de pasar los presidentes pasar un examen mental y físico para convertirse en presidente? Bueno, yo creo que es un buen momento para que todo el mundo en Washington, D.C. pase un examen mental. Los americanos deben de tomar esa decisión. No queremos un presidente que sea muy viejo ni un presidente que sea muy joven. Necesitamos un presidente que sepa cómo el Congreso trabaja, cómo la Casa Blanca trabaja, cómo el Estado trabaja. Yo me sorprendo por qué todos quieren terminar el Departamento de Educación. Yo no había visto ese debate antes, terminar el Departamento de Educación. You've said, and you just said, you want a civics test or public service for those under 25 to be able to vote. So the question is, do you want a mental acuity test for presidents over 75? ¿Tú quieres un examen mental para los candidatos presidenciales con más de 75 años? Queremos que en la Casa Blanca haya una persona que piense por sí mismo, lo cual no tenemos hoy. Nosotros no queremos que una persona de una generación diferente pueda liderar este país para irnos hacia adelante. We have an opportunity to build a multi-ethnic working class majority to deliver a landslide. And I think I'm the only candidate in this race, young or old, black or white, to bring all of those voters along to deliver a Reagan 1980 revolution. We're going to do it in 2024. Yo creo que yo soy el único candidato que puede traer los votos que trajo Ronald Reagan en el 89 para ganar la presidencia. Listen, we're getting control of the debate. This is a lightning round, not rolling thunder. Governor Hutchinson, you have 30 seconds on the same question. On education, first of all, look at Arkansas. We have to compete with China. En educación, en Arkansas, tenemos que lidiar con China. Hemos liderado la nación en ciencias de computadoras. Así es que tú compites con China, con educación. Como presidente de los Estados Unidos, me aseguraré que iremos de un 51% en ofrecer ciencias de computadoras para llevarlos a todas las zonas rurales, para ofrecérselos a los niños, para el beneficio de los niños y del país. We're trying to do a quick round of different topics here. So, Senator Scott, faith is on decline in this country. You talked about it a little bit before tonight. La fe está en declive en el país. President of the United States, in changing that, what would you do to change that? Nuestro país fue fundado en la fe judeo-cristiana. Nuestra responsabilidad debe de ser el modelo de la conducta que queremos que otros sigan. They are standing in the doorhouse of our kids, locking them into failing schools and locking them out of the greatest future they could have. As President, Governor DeSantis, would you support some mandatory military service for all Americans? I think it should be voluntary. I'm somebody that volunteered to serve. Okay. ¿Apoyarás el servicio mandatorio para todos los americanos? Y Ron DeSantis dice que debe de ser voluntario. Yo fui voluntario, participé con los Navy SEALs. Something that I think has taught me, when you go in that type of environment, anything you have, your personal agenda, you check it at the door. Tú vas ahí y es enfocarte en la misión sobre todos y los
being the president of the Así es United que yo States. veré It's not ser el about me. presidente de los It's not Estados about all Unidos. these other side issues. My No se sole trata sobre mí, no focus se trata will be sobre on otros your problemas. future Mi and reversing enfoque this country's será decline. en tu futuro y en echar el país hacia adelante. And this is for you, Governor Christie. Do you believe that the recent spike in UFO encounters? ¿Crees que la subida en los encuentros de aliens? Yeah, you do. Come on, There man. you go. No, but okay, we've been hearing a lot of testimony in Congress. Hemos and people are escuchado saying muchos it's leverage testimonios en el testing, and Congreso. We're hearing that, there are things going on that people aren't aware of. So, if you were president, Si fueras Governor presidente, Christie, would you level with the American people about what the government Le- knows? si fueras presidente, ¿le dirías a los estadounidenses que el gobierno sabe sobre los encuentros con los aliens? I think it's horrible that just because I'm from New Jersey, you asked me about unidentified flying objects and No, Martians. creo que es horrible que porque yo sea de New Jersey me hablen a mí de los aliens. Look, of course, the job of the President of the United States. El trabajo del presidente de los Estados Unidos es ser honesto con los estadounidenses sobre todo. Is to stand for truth. El presidente debe de pararse por la verdad. Is to be a role model for our children and our grandchildren. El presidente debe de ser un modelo a seguir para los niños y nuestros nietos. And I started this in 2010 by going right after the teachers unions in New Jersey and drove them down to an all-time low popularity rating because they were putting themselves before our kids. That is the biggest threat. Oso, hay el real problema contra la unión de profesores. Well, coming up, we've got closing arguments. Plus, right after the debate, Hannity is live from the spin room right here in the Fiserv Forum. Ok, ahora vienen los argumentos finales. Honestamente, yo me iba a ir después de esta pausa, pero no me puedo ir porque vienen los argumentos finales y van muy rápido. Eso ya se va a terminar pronto y estamos aquí, queremos saber cómo van a cerrar. Mi impresión de este debate, muy interesante, que les prometí que yo estaré en vivo en este debate y si Dios que está en los cielos nos lo permite, estaré en vivo en todos los demás debates. Déjame ver la lista de candidatos. Ron DeSantis, yo esperaba que hiciera como hizo. Se ve un poquito robótico con las respuestas que son memorizadas, pero it's okay. Mike Pence, que no tiene energía, que es aburrido y yo no esperaba que iba a ser bien. Mike Pence tiene energía hoy, se bebió su café, su Starbucks y ha tenido buenas respuestas y buenas preguntas. Me ha sorprendido. Él no va a ganar, él no va para ningún lado, pero lo está haciendo bien. Now, Nikki Haley está más o menos neutral. Las respuestas que ella ha hecho sobre el aborto yo las consideré bien. Y hay veces que hay candidatos que su rol no es ganar las elecciones, ni su rol es ser el mejor en el debate. Hay muchos candidatos que su rol es destruir a otro candidato, matándolo con las preguntas. Y yo creo que Nikki Haley hizo eso con Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy tiene una buena popularidad, tiene un buen apoyo, ha crecido bastante. Creo que le irá bien, creo que llegará lejos en los debates, pero le han dado duro porque él vino con ese enfoque de que él es el de afuera, que él es el outsider, que él no es igual que los políticos, pero entonces todos se han unido para atacarlo a él y decir, usted no tiene experiencia, usted no sabe del Congreso, usted no sabe de la Casa Blanca, usted no sabe de nada. Y en el tema de Rusia, que ya hablé bastante, también no se vio tan bien de la forma que le respondió. Now, Chris Christie está ahí como un cero a la izquierda. I kind of like Chris Christie, pero Chris Christie no va para ningún lado. Ha ido como a 3 o 4 debates, que el rol de Chris Christie es destruir a otros candidatos y él intentó destruir a Ramaswamy y Ramaswamy lo destruyó a él porque le dijo, Chris Christie le dijo, yo no sé cómo tú apoyas a Donald Trump si Donald Trump es un candidato que está corriendo en venganza por cosas que le hicieron y casos que tiene. Entonces ahí viene y aprovecha Ramaswamy y le dice, ¿cómo tú me estás hablando a mí de venganza cuando tú eras un gobernador que perseguiste personas, perseguiste opositores? Y eso sin contar lo que pasó en el puente en New Jersey, en el George Washington Bridge, que lo cerraron. Hicieron una gran catástrofe ahí en ese puente George Washington Bridge, simplemente por atacar al alcalde de Fort Lee porque no quiso ayudar a Chris Christie.
Eso hace varios años, pero le salió el tiro por la culata a Chris Christie, salió peor. Al final le hicieron una pregunta que fue estúpida para él sobre los aliens. Yo soy de los aliens, un saludo para mis aliens, pero no es el problema aquí en el debate. Le hicieron esa preguntita como para salirle, como resuelve ahí con su pregunta Chris Christie, porque Chris Christie no va para ningún lado. Y con todo esto saben que viene Donald Trump. ¿Dónde se para Donald Trump? Aquí. Yo ahora creo que yo quería que él participara en el debate por la democracia. Era bueno ver la interacción de Donald Trump ahí, pero no le iba a convenir porque Donald Trump no iba a salir mejor de ahí, porque al principio, en el 2016, Donald Trump sí tenía que demostrar quién era y atacar a los demás. Él fue el predador, pero ahora aquí él iba a ser la presa, se iba a defender, pero con todos los problemas que se formaron en su administración, estos candidatos lo iban a despellejar. Así que al final del día, aunque yo quiero que Donald Trump esté en los debates, fue una buena idea para él y para su candidatura que no lo hiciera. Vamos a ver qué ha dicho Donald Trump en Truth Social. Vamos a ver lo último que ha dicho aquí. Watch Tucker Carlson. I defeat. Oh, él no ha hablado nada. Él está ignorando el debate. Donald Trump está ignorando el debate. No ha dicho nada. Ok, vamos a ver cómo va a empezar esto aquí ya. Final grades. Back to the debate. Let's go, let's go. At the Reagan Library as the sun sets in Simi Valley, California. We'll see you there next month when our colleagues at Fox Business host the next 2024 showdown. Fox Business is partnering with Univision, the Reagan Foundation, and Rumble to bring you the second Republican presidential debate on September 27th. It looks pretty nice there. 20 years ago, 70% of American adults said they were extremely proud to be an American. That number has now Hace 70 años, 39%. la mayoría decía que estaba orgulloso de ser americano y ahora ha bajado, está en un 39%. The shining city on a hill, a beacon of hope and optimism. So in your closing statement tonight, please tell American voters why you are the person who Díganles can inspire a this los nation americanos to a better por day. qué tú eres la persona que puede inspirar a los americanos a tener un mejor país y tener más patriotismo. La inflación de Biden nos está matando. Crecí en un pueblo pequeño. Mi mamá, que era viuda de 3, volvió a trabajar. Solo se tomaban una ducha al final del día, no al principio del día. Nuestra economía no solamente se arruina con el fentanilo, sino con las políticas de energía de Joe Biden. Una cosa que haré como presidente es asegurar la frontera y haré que la economía corra, no que gatee como está haciendo ahora. Cuando estoy en North Dakota, veo como que el horizonte no tiene límites. Este gran país. Y la virtud de este país no tiene límites. Debemos de cortar el tape. De la forma que vamos a la guerra con China es creciendo nuestra economía. Traeré lo mejor de América y voy a desarrollar y a incrementar y a mejorar la vida de cada americano. Y seguimos aquí con estos argumentos finales. Este país está en problemas por el fallido liderazgo. La solución no es 4 años de Biden o de Trump. La solución es un nuevo liderazgo que pueda traer buenas ideas a América y puede traer lo mejor de América. Debemos de traer lo mejor de las personas. Debemos de hacerlo con optimismo y esperanza para nuestro país. Eso es lo que yo traigo a la mesa. Lo mejor de América en términos de la responsabilidad individual, en términos de la economía, en términos de asegurar la frontera. En términos de nuestra fe y nuestra esperanza de este futuro. Sígueme
en esta lucha y dio ahí algo de campaña. Gracias. Yo creí en una casa de pobrezas y creí que el sueño americano era real para niños como yo. Tengo la fortuna de una madre que trabajó 16 horas al día. Ella nos enseñó que tú trabajas, si tomas un préstamo, tú lo pagas. Si cometes un crimen, vas a la guerra. Y si puedes, practicas un deporte. Soy Tim Scott. Pido por tus votos. Ve a timscott.com para más información y poner una contribución. Bro, ¿cómo va a ayudar al americano? No, ¿cómo te vamos a dar dinero a ti? Come on. Todo el mundo en este escenario quiere ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y la única forma que esto va a pasar es si le ganamos a Joe Biden. Yo soy el único que le ha ganado a un candidato demócrata y que me ganó gastando a mí. Ganarle a un presidente demócrata no es tan fácil. Yo soy un gobernador conservador republicano de un estado demócrata. Yo estoy en contra del mal gasto. Los demócratas quieren alguno que es de los nominados republicanos que sean un candidato que nunca haya derrotado a un incumbente demócrata. Hace varias semanas, yo vi to go to a country they had never been, all in the name of protecting America. If they are willing to protect us, yo vi que mi esposo y otros soldados se fueron a otro país para proteger a América. I will beat Joe Biden, and he knows that. Yo le ganaría a Joe Biden y él lo sabe. Yo arreglaré la economía y bajaré la inflación. Vamos a asegurar nuestras fronteras. Tendremos el apoyo de los oficiales que cumplirán la ley y nos enfocaremos en la seguridad nacional y nos aseguraremos de tener una América que sea fuerte y orgullosa. Ve a NikkiHaley.com para donar. No me hablen de donar, de dar dinero, de nada, ni de anuncio. Háblame de cómo vas a ayudar el país. Mike Pence. Thank you, Brad and Martha, for this evening. It's an honor to be here. Joe Biden has weakened America at home and abroad. Joe Biden ha debilitado a Estados Unidos en el exterior y dentro del país también. Unos gastos que han disparado la peor inflación en 40 años. Yo creo que la gente ya se cansó, pero yo creo que podemos traer todo de vuelta. Tiempos diferentes llaman por líderes diferentes. Líderes probados a nivel nacional que saben cómo mover una mayoría conservadora. Yo tengo fe en la gente, en los estadounidenses. Yo tengo fe que Dios no ha terminado con América todavía. Vamos a renovar nuestra fe en Dios. Los mejores días para la mejor nación en el mundo todavía faltan. Crecí en una sociedad que nos dijo que celebráramos nuestras diversidades. Somos estadounidenses que estamos unidos por unos ideales. Este es nuestro momento para revivir esas ideas. Solamente hay dos géneros. El racismo irreversido en reversa es racismo. El capitalismo nos levanta de la pobreza.
La Constitución de los Estados Unidos es la garantía de la libertad. Y es lo que nos ganará la revolución del 2024. Gracias. Está cansado de Santi, está como yo. Yo estoy explotado. Este es nuestro tiempo para elegir. Vamos a mandar a Joe Biden a su sótano. I'm a blue collar kid. I work minimum wage jobs to be able to make ends meet. I understand the importance of the American dream. Yo entiendo la importancia del sueño americano. Yo soy un veterano que sirvió en Irak. Yo sé lo que es el servicio yo mismo. Soy un padre, soy un esposo. Yo entiendo la importancia de proteger los derechos de los padres por el bienestar de los niños. En Florida demostramos que puede ser hecho. Hice promesas y yo entregué esas promesas. 2024 nos hará o nos romperá. No hay excusas. Yo hago el trabajo y como presidente no te decepcionaré. Dios los bendiga. Oh my God. Thank you para everybody. Ok, mi gente del Ray Studios, llegamos al final, como lo prometido es deuda, explotados, aquí cansados, con hambre y sueño y con sed, pero llegamos, ¿cuántas horas? Hicimos 1 hora 54 minutos de debate. Mira cómo van ellos. Después quizás mañana demos un recuento de cómo fue todo. Así que mi gente del Ray Studios, me pareció muy interesante el debate. Es bueno para la democracia, es bueno para ver cómo se desenvuelve, cuáles son sus ideales. Y lo más importante de los debates es que al final del día, quien sea que se convierta presidente aquí de estos candidatos, que ninguno será, pero puede haber un vicepresidente o nadie sabe. Puede pasar algo, puede ser uno de ellos, son los nominados, pero esto sin contar los demócratas del otro lado también. Bueno, lo único que está es Joe Biden. Pero la importancia de los debates es que si un candidato dice algo en los debates y llega a ser presidente, dice y promete algo y no lo hace, o se devuelve o hace otra cosa, uno puede presionarle y decirlo, pero te recuerdas cuando dijiste que harías tal cosa y no lo hiciste. Se confronta a ver qué va a decir. Es bueno para la democracia, es bueno para todo. Mi gente del Ray Studios, para el próximo debate estaré traduciendo aún mejor de nuestras habilidades, porque a veces no escucho mi voz del micrófono y la escucho aquí, escucho la voz de ellos y me puede ser difícil. Voy a arreglar ese problema para traducirlo mejor, 1000 veces mejor, para yo no escuchar mi voz y la de los candidatos al mismo tiempo. Y se hará mejor, se los prometo con todo, se los prometo por el estudio, mi gente, que esos próximos debates y esas próximas traducciones estarán aún mejor. Recuerda darle fuertemente el botón de me gusta de este video. ¿Qué te pareció este debate? Un saludo para los que están en Facebook y un saludo para todos los que están en YouTube, aquí viendo esto conmigo. Fue un placer estar aquí. Nos vemos en el próximo debate. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? El último comentario lo veo en Facebook de Ramona Frías y en YouTube de Jaime Rivera. Javier Belladares, thank you, y un saludo para todos ustedes. Ray fue el mejor de todos los candidatos, dice Jan López. Gracias, Jan López. You're the best. Hasta la próxima. Mañana hay noticias. Con Dios.